Hola a todas y todos, Omar Jiménez Cuenca, abogado virtual, hablando hoy acerca de las nulidades de actos de autoridades federales y de la Ciudad de México. Aquí hablaremos respecto de si ilegalmente te negaron un permiso para abrir un establecimiento mercantil o también si ilegalmente te impusieron una multa o clausuraron tu negocio o te negaron la posibilidad de registrar un concubinato o de hacer una modificación a un acta en el registro civil, o un permiso provisional para vender alimentos dentro de una festividad pública en tu localidad. O se te negó también un registro de derechos de autor o una marca que tenga que ver con propiedad industrial, etcétera. Pese a que cumpliste con los requisitos legales de la actividad que estás realizando o que estás cumpliendo los requisitos legales de la actividad que pretendes hacer y por la cual estás pidiendo algún permiso, alguna licencia, alguna autorización. Este video te será de utilidad, pues hablaremos de la posible nulidad de ese tipo de actos o resoluciones de autoridades administrativas. Y si permaneces al final de este video, tendrás una visión de qué cosas mínimas se deben revisar cuando se hacen en tu contra esos actos que están afectando tu patrimonio o tus derechos. Solo espero que estén con todo el ánimo del mundo para ver este video y no como seguido le pasaba a Bart. Y que terminen con una sonrisa en los labios al final de este video y no desquitándose de alguien como yo conozco a cierta personita. Pero para abordar el tema primero tengo que explicarles a qué me estoy refiriendo con autoridades administrativas federales y de la Ciudad de México. Por las autoridades administrativas federales entendemos aquellas que pertenecen al Poder Ejecutivo Federal, es decir, las secretarías de estados como puede ser la de Hacienda, la de Salud, la de Medio Ambiente y también entidades paraestatales como puede ser la Comisión Federal de Electricidad o como puede ser el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o el INDAUTOR, etcétera. Para el caso de las autoridades administrativas de la Ciudad de México, estamos hablando de aquellas que forman parte del gobierno de la Ciudad de México, como son sus secretarías, y podemos citar como ejemplos la de Desarrollo Económico, la de Desarrollo Urbano y Vivienda, la de Salud, la de Administración y Finanzas, entre otras. También el gobierno de la Ciudad de México tiene entidades paraestatales, como puede ser el Sistema de Transporte Colectivo Metro, o la Red de Transportes de Pasajeros, o el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México. También son autoridades administrativas de la Ciudad de México las alcaldías o demarcaciones territoriales, como también se les conoce, en donde se realizan una buena parte de trámites para que se nos expida alguna licencia, permiso, autorización, o donde también se nos imponen multas por la revisión del cumplimiento de las leyes administrativas de la Ciudad de México. Y ahora que hemos podido explicar y dar algunos ejemplos de las autoridades administrativas a los que nos estamos refiriendo, hablaremos acerca de la nulidad. ¿Qué es la nulidad? Es una declaración de una autoridad competente, que puede ser el superior jerárquico de una autoridad administrativa que emitió un acto o una resolución, o puede ser también un tribunal en materia de justicia administrativa, como es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a nivel nacional o como es el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México para el caso local. Y esa declaración de las autoridades administrativas competentes que ya mencioné es en el sentido de que una resolución o un acto de autoridad administrativa no cumple los requisitos que pide la ley y en consecuencia se determina que ese acto o resolución es nulo, lo que impide que produzca efectos legales ese acto o resolución, es decir, impide que se te cobre la multa que se te había impuesto o que se te clausure tu negocio, o si ya se había clausurado, que se restituyan tus derechos, es decir, que se quiten los sellos y te permitan realizar la actividad, o también que te otorguen el trámite o derecho que se te había negado, o también que una licencia para poner un negocio o para vender en un evento festivo, en una plaza pública, te pueda ser otorgada, etcétera. Y las nulidades que declaran las autoridades administrativas superiores jerárquicos de los que emitieron el acto o resolución que tú impugnaste y pediste la nulidad, se llevan a través de un recurso que se le llama de revisión en caso de las autoridades administrativas federales, y de inconformidad se llama el recurso que se interpone ante las autoridades administrativas de la Ciudad de México. Asimismo, para el caso del juicio que se interpone ante los tribunales de justicia administrativa, el federal y el de la Ciudad de México, se le denomina juicio de nulidad. En las resoluciones que emitan las autoridades administrativas federales, locales o bien las de justicia administrativa, que son los tribunales federales o locales de justicia administrativa, las resoluciones que se emitan decretando la nulidad pueden ser básicamente de dos tipos, aunque yo agregaría un tercero, que ya les comentaré de qué se trata.
La primera nulidad de la que hablaremos es a la que se le conoce como lisa y llana o plena, que cuando se declara hace que la resolución quede totalmente sin efectos, o la multa o el acto que te esté causando la afectación. Ya no te multarán o te devolverán tu dinero si es que ya lo habías pagado, o ya no te clausurarán o te levantarán los sellos de clausura si es que ya te habían clausurado, o te otorgarán el permiso o licencia, o lo que se te estaba quitando te lo van a devolver. El segundo tipo de nulidad es aquella que se denomina para efectos o parcial y que consiste en que solo se condena a la autoridad administrativa que resolvió o emitió el acto que te afecta a que corrija lo que hizo mal, es decir, a que cubra como debió ser el requisito o elemento legal que omitió o cumplió deficientemente. Pero se le permite de nuevo emitir la resolución y decidir si te vuelve a aplicar la multa o si te clausura de nuevo o si te niega tu licencia o permiso de nueva cuenta, etcétera. El tercer tipo de nulidad, de acuerdo a lo que yo considero, se le denomina anulabilidad y aquí solamente puede darse en la esfera administrativa, es decir, ante autoridades administrativas. Esta no la puede decretar un tribunal de justicia administrativa y consiste en que la propia autoridad administrativa, al darse cuenta de que incumplió u omitió un elemento o requisito de validez del acto administrativo o de la resolución, decreta que existe esa posibilidad de anulabilidad y ella misma corrige lo que hizo mal, lo que hizo deficientemente. También lo puede hacer esto su superior jerárquico, pero sigue siendo una autoridad administrativa. Y también pues es un efecto parcial, digamos, de la nulidad, porque al final de cuentas se puede corregir lo que se omitió o se hizo deficientemente. Y ya por último, amigas y amigos, les hablaré acerca de las causas de nulidad, tanto las establecidas en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su artículo 51, como las establecidas en el artículo 100 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que coinciden en 5. Pues la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México tiene una sexta causa de nulidad. Por temas de tiempo solamente veremos las nulidades que se dan en los juicios de nulidad y no ante las autoridades administrativas. Así es que es momento, amigas y amigos, de que saquen los gorritos para dormir, de que empiecen los bostezos, de que empecemos a contar borreguitos, porque les hablaré de estas causas. ¿No es cierto? Lo hablaré lo más rápido que pueda y es el tema más interesante de este video. La primera causa de nulidad que coincide para ambas leyes es la relativa a la incompetencia del funcionario que haya dictado, ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva la resolución que se está impugnando. Para ilustrarlo de mejor forma es importante que les aclare que la competencia no es otra cosa más que la autoridad administrativa, el servidor público que te está realizando el acto, que te está emitiendo la resolución o imponiendo la multa, debe estar facultado para ello de forma expresa en la ley. Y la resolución que te imponga ese acto que afecta a tus derechos o que te impone una multa o el acto administrativo que afecta a tus derechos debe señalar expresamente esos artículos que le facultan a esa autoridad para realizar ese acto en tu contra. Y allí puedes revisar si efectivamente tiene las atribuciones para hacerlo. De lo contrario estaría incurriendo en este supuesto de nulidad. La segunda causa de nulidad que también coincide en ambas leyes, es decir, en la federal y de la Ciudad de México, se refiere a la omisión de los requisitos formales que están exigidos por las leyes. Siempre que esta omisión esté afectando las defensas del particular y esté trascendiendo al sentido de la resolución que se está impugnando. Inclusive, o principalmente yo diría incluso, a aquellas que tienen que ver con la ausencia de fundamentación o motivación. En el caso de la falta de fundamentación legal, quiere decir que la autoridad omitió poner el artículo que establece el supuesto legal que te está aplicando. Y en el caso de la falta de motivación, quiere decir que la autoridad no señaló ni las circunstancias especiales o las razones particulares o las causas inmediatas que tomó en cuenta para considerar que tú te colocaste en un supuesto legal a partir de que realizaste cierto acto o observaste cierta conducta o incumpliste ciertos requisito legal o no presentaste ciertos elementos para que se favoreciera tu petición. Otros ejemplos de omisión de requisitos formales del acto o de la resolución sería que no sea de forma escrita la resolución, que la quieran hacer verbal o que no lleve la firma autógrafa de la autoridad que está emitiendo la resolución. O que el texto de la resolución no señale el medio de impugnación al que tienes derecho a acudir en caso de que te inconformes con esa resolución.
La tercera causa de nulidad también es compartida por ambas leyes y se refiere a los vicios del procedimiento siempre que estos afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución, es decir, que incidan en forma importante en cómo se resolvió. Y para ilustrar mejor, doy ejemplos de vicios del procedimiento que afectan una buena defensa del particular en el procedimiento. Puede ser que no te emplacen correctamente, que tú no te enteres del procedimiento y que así lo sigan hasta que te sancionen. Eso sería uno que sin lugar a dudas afectaría el procedimiento. Otro sería que no se valoren tus pruebas, que tú ofreciste algunas pruebas documentales que no son tomadas en cuenta y que hubieran sido importantes para el sentido de la resolución. Tal vez no se te hubiera sancionado. O también cuando no se te permite alegar, entre muchos otros que pueden ser. La cuarta causa de nulidad, que también coincide para ambas leyes, la federal y la de la Ciudad de México, se refiere a si los hechos que motivaron la nulidad no se realizaron o fueron distintos o se apreciaron de forma equivocada, o bien si la resolución se dictó contraviniendo o incumpliendo las disposiciones legales que aplicaban, o también que se dejaron de aplicar las debidas en cuanto al fondo del asunto. Esto quiere decir que si los hechos por los que te están multando o por los que te están clausurando o por los que te están negando un permiso, una licencia o una autorización son inexistentes y hay forma de acreditarlo tal vez a través de algún video, a través de testimoniales, o bien que fueron distintos o se apreciaron de forma diversa o equivocada a como debieron haberse apreciado. Eso lo puedes demostrar con los mismos elementos. Y el último supuesto es que dice que se haya dictado en contravención de las disposiciones aplicadas o se dejaron de aplicar las debidas. Esto es muy común cuando la propia autoridad se puede equivocar de supuesto y estarte aplicando uno en el que no tenga nada que ver. Por ejemplo, que te diga que requería cierto requisito legal, pero que tú al estudiar la ley te das cuenta que ese requisito es para un trámite diverso del que tú hiciste. También esto se presenta muy seguido cuando te aplican una ley que ya no está vigente. Es muy común que las autoridades no estén al pendiente de cuando cambia la vigencia de una norma y entra en vigor una nueva y te sigan aplicando la anterior, pese a que el hecho se haya cometido ya bajo la vigencia de la norma nueva. La quinta causal de procedencia, que también coincide para ambas leyes, la federal y de la Ciudad de México, es cuando la resolución administrativa fue dictada en ejercicio de facultades discrecionales y no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades discrecionales. Las facultades discrecionales son aquellas que puede ejercer la autoridad o no, dependiendo siempre de que esté señalado así en la ley, y se identifica porque utiliza las palabras podrá o es potestativo. Así pues, en el caso, por ejemplo, de las atribuciones de la Secretaría de Salud, si es una discrecional, dirá la Secretaría de Salud podrá o es potestativo para la Secretaría de Salud. Un típico ejemplo de esta causal de nulidad es cuando se da a las autoridades administrativas una atribución potestativa de sancionar o no a un particular, si es que el particular, antes de que se emita la resolución, ya solventó o corrigió aquello irregular por lo que se le iba a sancionar. Dado que la ley establece esta facultad potestativa de la autoridad, en caso de que no pretenda aplicar el beneficio al particular, tendrá que fundarlo y motivarlo y dar razones que evidentemente soporten esa actuación de sanción. Y dado que no estaría permitiendo que la ley cumpla con sus fines de dar mejor trato y condiciones a los particulares que por sí mismos solventaron lo que habían hecho irregular en un principio, entonces estaría colocando en este supuesto de nulidad la autoridad administrativa, sobre todo si no tiene una razón o un argumento suficientemente fuerte. La sexta y última causa de nulidad únicamente está prevista para la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y se refiere a la arbitrariedad o desproporción, desigualdad, injusticia manifiesta o cualquier otra causa similar con que se trate a los particulares. Y para ilustrar mejor lo anterior, un acto arbitrario es aquel que se realiza por capricho, que se realiza
con elementos subjetivos y viscerales y no con los objetivos establecidos en la ley. Un acto desproporcionado sería aquel en donde la sanción no corresponda a la levedad con la que se generó la irregularidad. Un acto desigual sería que se dé trato distinto a dos supuestos exactamente iguales. Que haya algún criterio en donde a una persona se le sancionó de una forma mucho más leve, mucho más ligera, y a otra más fuerte, exactamente por la misma conducta y por los mismos elementos de individualización de ambas personas. Y por último, una injusticia manifiesta podría devenir en aplicar una sanción económica muy fuerte para alguien que está, por ejemplo, en una situación de calle porque tiró basura. Lo cual quiere decir que hay una tutela mucho más amplia de las autoridades legislativas de la Ciudad de México a los derechos de las personas, de los particulares. Y así, amigas y amigos, es como hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado, que les sea de utilidad sobre todo, y que me apoyen a suscribirse a mi canal, a que me compartan y a que me regalen un like. Gracias y hasta la próxima. Y además les dejo mis datos de contacto por si requieren de algún apoyo en algún tema administrativo. Gracias.